Hola, hoy vamos a hablar de la energía interna, la fuerza de conciencia de la perashá llamada Shoftim. Shoftim, que quiere decir jueces, exactamente. Y la perashá empieza justamente diciendo Shoftim veshotrim titen lecha bechol sharecha asher Hashem Elokeja noten lecha lishbateja beshavtu et ha'am mishpat tzedek, que dice, deberás asignar jueces y policías en todos tus portales, en estos portales que Hashem, tu Elohim, te da para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. Estos jueces y estos policías administrarán con justicia. Es algo interesante porque dice Shoftim veshotrim titen lecha. No dice de asignar, dice te dará a ti. Es algo muy interesante. Jueces y policías te dará a ti. No le daremos al pueblo. Te darán a ti. Esta es la expresión, titen lecha. Y la pregunta, que no solo me la hago yo, se la hace el Ari Akadosh de bendita memoria, dice, ¿por qué habla en singular? ¿Y por qué dice te dará? Y nos empieza a explicar de qué se trata. Esta porción, desde luego, hace alusión al elemento de la justicia, a no pervertirse, no hacer favoritismos, no tomar sobornos y este tipo de situaciones que en un momento dado son base de la ética occidental. Yo diría de la ética universal, pero por lo menos de la ética del mundo judeocristiano. Y habla de la evitación de prácticas idólatras, y una serie de mandatos de erigir un supremo tribunal, por ejemplo, de establecer una monarquía. Interesante. Ciudad de refugio, se habla de 6 ciudades de refugio, 3 allende el Jardín y 3 dentro del territorio de Israel. El respeto a los límites de la propiedad, cómo debe de haber por lo menos 2 testigos, no puede haber ningún juicio con un solo testigo, normas para la guerra, en fin, una serie de aspectos legislativos, pero digamos que lo que hemos seleccionado para comentar y para hacer nuestra conexión especial con esta porción es justamente la primera frase. Y siguiendo al Ari Akadosh, a este gran cabalista, maestro de maestros, él dice que en su explicación de esta porción, que cada persona en lo individual ha sido dotada de portales, ¿sí? Y por ello dice, no se hable en general, en plural, para el pueblo, se habla de cada uno de nosotros. Y estos portales son, en cierta forma, los sentidos. La vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Los sentidos son portales, ciertamente, a través de los cuales
interactuamos con nuestro mundo circundante, con otras personas y con las situaciones en general. Y el Ari dice que cada persona debe de poner jueces y policías en estos portales. Y por ello es el fraseo en singular. Jueces y policías, en realidad, se refiere a la fuerza del intelecto y la conciencia. Es decir, estos portales que son nuestros sentidos con los cuales interactuamos con la creación. Nos dice Isaac Luria, de bendita memoria, tienen que estar gobernados, no pueden ser nada más puertas que no tienen ninguna voluntad o que simplemente son entradas y salidas sin ningún sentido. Estas puertas, dice, tienen que estar gobernadas por la fuerza del intelecto y la conciencia. En realidad sabemos que los 5 sentidos son estas puertas para activar el deseo, ¿no es cierto? A través de la vista, decimos, a través de la vista nace el amor, ¿no es cierto? A través del gusto desarrollamos el apetito, a través del oído escuchamos música, escuchamos algo que nos agrada, en fin. Estos 5 sentidos, estos 5 aspectos que nos conectan con nuestra realidad y entorno físicos, son en realidad, desde el punto de vista espiritual, estas puertas para activar nuestra fuerza esencial del alma, que es, como lo hemos dicho una y mil veces, razón, el deseo. Estamos en esta vida para gerenciar la fuerza del deseo, lo hemos dicho también. Y ese es el llamado. Ubicar jueces, quiere decir iluminar nuestro discernimiento. Ubicar policías, ejercitar la fuerza del autocontrol, lo que hemos llamado la restricción, la moderación. El Ari nos dice que cuando el alma sale de este mundo, y no solo cuando pasamos al otro, cuando la persona fallece, sino también cuando estamos en estos momentos de elevación, en donde nuestra alma asciende y toca otros niveles de realidad espiritual, y que no necesariamente tenemos que estar fuera de nuestro cuerpo por siempre. Y dice el Ari que en el camino ascendente del alma hay ángeles que nos ayudan a cumplir nuestra misión. Nos acompañan, nos hacemos de estos seres que creamos, que activamos y que son, que digamos que trabajan para nosotros a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Pasen, por favor, bienvenidos. Y de nuestras acciones luminosas. Estos ángeles nos conducen al éxito, nos abren los portales de la oportunidad y de la luz. Pero igualmente, nos dice Isaac Luria, podemos activar a través de dar cabida al deseo egoísta en todas sus formas. La envidia, el caer en pesimismos, el aspecto de la angustia y la angustia crónica, la incertidumbre, los miedos y este tipo de cosas que son parte de esto que llamamos el deseo egoísta. Esto da también fuerza a que se activen lo que se llaman
los Mekatregim, los ángeles acusadores y los ángeles de la destrucción, Malaje Jabalá. Esto dice el Ari. Estos ángeles entonces no abren las puertas del éxito, abren las puertas del dolor y la tribulación, muchas veces dolor innecesario, dolor en que incurrimos porque no nos transformamos, porque continuamos permitiendo que estos portales llenen nuestra mente de información, de no solo información, sino de emotividad que no vale la pena, que no es trascendente. Y entonces estos ángeles abren la puerta o los portales del dolor y la tribulación, que sacuden a la persona para que se transforme, aprenda y últimamente rectifique. Así que, como nuestros sentidos son estos portales, estas puertas, que activan las diferentes opciones del deseo, igualmente habrá portales equivalentes en el mundo espiritual que se abren o se cierran. Y a esto es lo que se refiere en su forma del secreto, la Kabbalah, a estos portales, a estas Sharim. En los Teilim continuamente se hace alusión a estos portales que se abren, estos portales donde se abre el camino de la luz, y en realidad no es más que las oportunidades que tenemos de ir ascendiendo en los niveles. Portales de sabiduría, éxito, abundancia que se abren a las almas meritorias, a las almas que están haciendo el trabajo. No a las almas que ya están totalmente perfeccionadas, a las almas que están haciendo el trabajo de la perfección. A las almas que están haciendo el trabajo con Shotrim y con Shoftim, con policías y con jueces, a las entradas de sus sentidos. Es esta forma de relacionarse con el mundo externo en forma consciente. Este es el llamado y esta es la fuerza. Y desde luego estos portales del éxito, estos portales de la luz, estos portales de las oportunidades, estos portales de la sabiduría se cierran a los que no son afines con la voluntad del Creador, a los que en este ejercicio de dotar a sus portales, a sus sentidos, no lo hacen correctamente, no toman esta oportunidad para tener control de su vida y permiten que sea lo que esté externo, que entra sin ningún filtro a sus vidas a través de los sentidos y que les hacen perder el contenido y que les hacen perder el control y que los hacen idólatras. Eso es el verdadero sentido de la idolatría, el perder el control, el ceder el control a todo aquello que es el mundo sensible, el mundo que opera a través de los 5 sentidos irrestrictos. Los ángeles acusadores, estos Mekatregim, de los que habla el Arizal, son quienes llevan el conteo de las transgresiones, siempre producto del deseo en su modalidad egótica. ¿Qué es una transgresión? ¿Qué es lo que se llama una verá? ¿Qué es un pecado? No es realmente solo la parte moral, como lo hemos dicho. No es una violación a un código de moralidad nada más. Es una limitación de conectarse con el flujo divino. Esa es la transgresión.
Y no solo eso, como lo hemos dicho, es transferir esta energía a las fuerzas de la negatividad. Eso es lo que es un pecado, lo que es una averá, lo que es una transgresión. Y que siempre tiene su origen en un manejo inconsciente del deseo, donde este deseo se pone al servicio del ego. Es a través entonces de este paradigma de causa y efecto que se permite que los ángeles destructores lleven a cabo su labor de purificación del alma a través de el dolor y el sufrimiento. Más adelante hay en el versículo 20, casi al principio también, dice, Tzedek tzedek tirdof leman tichiyeh ve'arashta et haaretz asher Hashem Elokeja noten lach. Justicia, justicia perseguirás, y así vivirás y poseerás la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega. Como hemos dicho, la Torá no repite nada más, es que es importante que escuches justicia, justicia. No hay palabras de sobra, no hay palabras de más. ¿Por qué dos veces? ¿Qué quiere decir todo esto? Tzedek, tzedek, tirdof. La justicia perseguirás. A nivel textual, desde luego, es una apelación en la dimensión ética, ¿no es cierto? Que es la administración de nuestros actos con rectitud, sin favoritismos, con armonía y balance, sin aceptar sobornos, dando a cada quien lo que le corresponde, ubicándonos nosotros también dentro de este contexto de balance y demás. Pero en la dimensión espiritual estamos hablando de algo todavía más profundo. Tzadik es un justo, es un iluminado, es alguien que prácticamente ha terminado su corrección, es alguien que ya no viene a este mundo a corregir algo, viene a compartir la luz, viene a ayudar, viene por su mérito a revertir el caos y a llevar este mundo a su perfeccionamiento. Y tenemos una letra, que es justamente la letra tzadik en el alfabeto hebreo, que se llama igual que este justo, tzadik. ¿Qué es lo que la letra tzadik nos dice sobre lo que es la esencia del tzadik? Que, como dijimos, es este ser que viene trascendido, este ser que ya ha hecho toda su corrección y que viene a ayudar a este mundo a través de emanar esta fuerza de amor incondicional, Ahavat Hinam. La tzadik tiene estos dos rasgos, una nun y una yud en la espalda. La nun es la letra que alude al concepto llamado nefilá, caída. La letra que no aparece en el Ashrei. La letra que no aparece en el Ashrei. Y sin embargo, por otro lado, es la letra que equivale al número 50, que es que Biná, las 50 puertas de la sabiduría. Y como tenemos este tipo de pues no contradicciones, pero de cosas recónditas en la Kabbalah, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta nun, que es nefilá, que es la caída. ¿La caída de qué? La caída de Adán, ¿sí? A Rishon. La caída en el manejo de nuestro deseo. La caída en la primera expresión de creación que se nos dice en la Kabbalah, que resultó en la destrucción de estas vasijas iniciales porque no pudieron contener el fulgor del Creador. ¿Qué quiere decir?
hay un elemento de lo que el Rabbi Ashlag, el Rabbi Brandwein, nuestro maestro el Rav, llaman el deseo de recibir para sí mismo. La Nun es esta fuerza de tomar la capacidad divina y sin embargo entregar esa fuerza al sistema de la impureza. Esto es lo que es nefila. Cuando alguien cae, quiere decir que lo que domina en su vida es la fuerza del ego. Esto es la caída. Y todo lo que subsecuentemente vemos no es más que una manifestación de esta caída. Caer no quiere decir que alguien tuvo una situación difícil, por ejemplo, en una relación o en su familia o en el negocio y tropezó y tuvo una serie de retos y se levantó. Esto no es una caída. Esto es una prueba que pasamos. Caída en este sentido quiere decir cuando las fuerzas del deseo de recibir para sí mismo, del deseo egótico, son las que predominan en nuestra vida. ¿Y quiénes son susceptibles de que esto suceda? Todos nosotros, los que no somos tzadikim. Todos nosotros. ¿Hay alguien que me diga que en un momento dado no ha sucumbido al enojo, que no ha sucumbido a la duda, que no ha sucumbido al miedo, que no ha sucumbido a los celos? Todos. Todos mientras estamos en este cuerpo y no hemos llegado a la trascendencia del tzadik. Somos susceptibles de esto, de esta nefila. Y sin embargo, ante la nun llega la yud. La yud es la primera letra del tetragramatón del Yud Kei Vav Kei, es la letra de la sefirá de Jochma, de la sabiduría. Entonces, en realidad, esto de Tzedek Tirdov cobra sentido no como un mandato ético y de civilidad, sino como un impulso de vida. Es la búsqueda de la rectificación. El reconocimiento que para llegar a ser un tzadik es importante sobreponerse a la caída. Nadie puede llegar a ser un tzadik sin antes pasar por el riesgo de la caída, sin antes pasar por el riesgo de encontrarse, de tener un tete-a-tete con el aspecto del ego en su forma más contundente. Para eso venimos. Pero no es quedarse ahí. Lamentablemente mucha gente y todos nosotros a través de vidas a veces hemos sucumbido y nos hemos quedado ahí. La yud de la tzadik que viene a corregir esa caída, esa nefilá, es justamente la capacidad de hacerle frente al yetzer hara, a la tendencia negativa. La yud, volvemos a repetir, es el partzuf de Jochma, la sabiduría suprema, la fuerza del alma corregida, que se fija en la nun para tener un sistema de reivindicación de esa caída. A través del esfuerzo de acceder a la conciencia. Por ello, es una nun y una yud. Por eso, el resultado de ser un tzadik es la victoria de una guerra. Mi tzadik akovesh yotzro, nos dicen nuestros sabios. ¿Quién es un tzadik? El que conquista. Y la conquista se da en una guerra. Akovesh yotzro, el que conquista su yetzer. Por ello, la vida de la trascendencia es una guerra.
es una lucha, es un impulso proactivo de superación. Nadie viene corregido, nadie viene de vacaciones, nadie viene de picnic. Todos tenemos que hacer frente a estos llamados del yetzer, del deseo. Y tzedek, tzedek tirdof quiere decir busca esa rectificación. Busca ese camino a través de tu transformación continua y de estar pendiente. El Satán es una fuerza que trabaja 365, 24/7. Nunca descansa. El Satán no necesita comer, no necesita dormir. La luz tampoco, por cierto. Nosotros sí. Y a veces nos descuidamos. Y entonces es en estos descuidos cuando el ego puede afectar. Y cuando esta nun puede tener esa contundencia. En realidad es una llamada a perseguir al justo dentro de ti. No perseguir al justo que está allá afuera, perseguir a ese justo, a ese aspecto de total pureza que ya está dentro de nosotros. Despierta a tu ser para evitar la caída en cada momento. Este es el llamado, tzedek, tzedek tirdof. Persigue activamente tu perfeccionamiento. Por ello, no es casualidad que esta porción de Shoftim está siempre en las inmediaciones del Rosh Chodesh Elul, que justamente es en estos momentos en que estamos haciendo la grabación, estamos en los inicios del Chodesh Elul, el sexto mes, que desde el punto de vista de la Sefirot, el 6 es Yesod. Es el mes anterior en donde toda esta energía fulgurante de la luz se va a canalizar al siguiente mes, que es Tishrei, el séptimo mes, en donde tenemos toda una plétora de eventos, desde Rosh Hashanah y los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, y desde luego Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, etc. Elul entonces es este mes en donde hay un llamado interno a nuestra perfección, a ser tzadikim, a que estos jueces y policías estén ahí activos, pero no desde el punto de vista, digamos, de un sistema autoritario, de un sistema dogmático, sino de un sistema de control interno, de un sistema en donde nosotros nos hacemos dueños de nuestra perfección, no por lo que pasa adentro, sino por lo que ganamos en conciencia, no por lo que pasa afuera, perdón, sino lo que ganamos en conciencia desde dentro. Este mes de Elul es el mes de la Teshuvah, es el mes de la Selijot. Los sefaradim empiezan con la Selijot a partir del segundo día de Elul. Así es. Los Ashkenazim y la tradición del Ari es empezar después del Shabbat anterior a Rosh Hashanah. Y bueno, de todas maneras los sistemas son válidos. Elul tiene, por cierto, de acuerdo al Sefer Yetzirah, 2 letras que lo rigen. Y de nueva cuenta aquí está la Yud. No hay coincidencia. La Resh, que es una de las letras dobles, sí, y que es Mercurio, y la Yud, que es Elul, y que tiene que ver con el signo llamado Virgo, Betulá en hebreo. Yud, la letra más chica, es la que rige este mes de Elul,
es justamente la que compone a la tzadik junto con la nun. Betulá. Betulá es virgen o Virgo. En este mes de Elul tenemos la capacidad de ir a los detalles, de hacer esta introspección. Ya en la Torá, la parashá anterior que es Re'é, se nos invoca a ver, Re'é, ver, autoobservarnos, que es una preparación para todo este mes de Elul. El ver en dónde todavía gobierna el aspecto de la nun en nuestras vidas, de la nefila, en donde todavía damos fuerza a todo aquello que eventualmente nos hace infelices, si bien a veces es una trampa porque inmediatamente estamos muy contentos y nos va muy bien, pero muchas veces esto que nos hace contentos nos trae felicidad, que no es felicidad, es alegría, por así decirlo, a corto plazo, porque se siente bien, porque me salí con la mía, es lo que eventualmente nos trae dolor y sufrimiento. La Yud, entonces, que es la fuerza de Elul y de Virgo, es la capacidad de adentrarnos en el detalle y revisar y observar todo aquello que nos hace infelices. Todo aquello que se interpone entre nosotros y la voluntad del Creador. Todo aquello que se interpone entre nosotros y nuestra absoluta y verdadera felicidad. Y esa es la oportunidad. Se dice que quien hace el trabajo en Elul, en realidad no tiene mucho que hacer en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah simplemente es el momento climático, ¿verdad? El momento del clímax en donde hay esta fuerza de acercamiento del Creador. Por eso se llama Yom Teruah, que no es el día del toquido, Teruah, que es una de las formas del toquido del shofar, sino que Teruah se convierte, como lo hemos dicho, en Reut, en esta afinidad, en esta amistad, en esta relación directa e íntima con el Creador. Eso solo puede ser cuando hay esta afinidad con el Creador. Y entonces, ello sucede cuando somos capaces de que nuestras ventanas hacia el mundo, que son nuestros 5 sentidos, están gobernadas por nuestra más alta conciencia. Cuando se dice que de la vista nace el amor, es cierto. De la vista nacen los deseos más maravillosos, como el amor, pero también los más perversos. Hoy en día, no es ningún secreto y no estamos aquí para dar clases de moralidad, algo que es tan maravilloso como el Internet también es algo terrible porque ha hecho a millones y millones de personas esclavos de la pornografía y de otro tipo de contenidos perversos. Gente, millones, de todas las edades, lamentablemente muchos jóvenes, que pierden el control de su vida porque el deseo lo dirigen hacia algo que no tiene nada que ver con su trascendencia, que no tiene nada que ver con su misión de vida, que no tiene nada que ver con el deseo de su alma. Es grave, es un problema grave. Por ello es que en esta semana, que es el Rosh Hodesh de Elul y que leemos la Perashá de Shoftim, nosotros nos infundimos de esta forma de control luminoso de las entradas y de las salidas de nuestros 5 sentidos, que en este mundo físico es con lo que interactuamos con los demás
y con el mundo. Y de lo que se trata es de que estos 5 sentidos estén al servicio del alma y no que sean formas para atacar al alma. Cuando nosotros escuchamos la Shonara, ¿estamos atacando a quién? ¿A la persona de la que se está hablando? Sí, pero sobre todo estamos atacando a nuestra alma. Le estamos poniendo una cáscara adicional para que no se pueda conectar directamente con la luz. Cuando hablamos la Shonara, cuando decimos mentiras, cuando engañamos, cuando hacemos juicios innecesarios. Eso es lo mismo. Así que el llamado es para ubicar estos policías y estos jueces como producto de nuestra conciencia de cómo nos relacionamos con el mundo hacia afuera y cómo ese mundo de hacia afuera se relaciona con nosotros. Elul es un acrónimo, Aleph Lamed Vav Lamed. Elul es Ani le Dodi ve Dodi li, como lo hemos dicho muchas veces. Yo soy para mi amado como mi amado es para mí, es el cantar de los cantares y es esta invocación Ani le Dodi ve Dodi li. Y es esta invocación a fundirnos con la fuerza del Creador. Yo soy para mi amado como mi amado es para mí. ¿Quién es el amado? El amado somos nosotros. ¿Quién es el que ama? Es el Creador. Seamos hombres y mujeres, nos podemos declarar los amantes del Creador. Este Ani le Dodi ve Dodi li solo puede llevarse a cabo esta conjunción con la fuerza del Creador, sentirse amado por el Creador y amar al Creador como lo propone el Shema Israel, solo puede hacerse cuando activamente estamos haciendo esta autoobservación. Sin un sentido de crítica sana, volcada hacia adentro, más que hacia afuera, más que a criticar al de enfrente, más que poner la responsabilidad de todo lo que nos sucede en los otros, en la circunstancia, es ver hacia adentro y obligarnos a observar con detenimiento, con amor y con balance. Porque también el Satán ataca en la forma de vernos con demasiada severidad, en donde no nos damos chance, en donde nos acabamos nosotros mismos. ¿Y quiénes pueden ser los peores juzgadores de nosotros mismos? Nosotros mismos. Olvídense. Podemos ser verdaderamente duros, utilizar todo el din posible. Y de nada sirve esto, porque lo único que hace es derrotarnos, lo único que hace es exacerbar el ego en otro lado, decir, como no puedo hacer nada, pues ya no soy responsable de mi vida, me abandono al fracaso, Hasbe Shalom. Igualmente malo que el aspecto del narcisismo y la arrogancia y todo esto que también impide que la persona vea con claridad su mundo y pueda relacionarse sana, armoniosa y amorosamente con su mundo. El narcisista solo ve lo que quiere ver y no ve al otro como un reflejo de su misma alma y como una partícula de Dios. El narcisista lo único que ve es a sí mismo, es un espejo y no entiende por qué cosas suceden que no responden a sus deseos y a su voluntad egoísta. Todo esto lo podemos enfrentar y lo podemos transformar en este mes de Elul, cuando nos tomamos un tiempo, deliberadamente, un tiempo al día, en una conversación con el Creador. El Creador, por favor, ayúdame a ver en dónde tengo que cambiar. Diario. ¿En dónde tengo que cambiar? Por favor, a ver,
Creador, esto y esto no me ha salido y debe de ser por alguna razón, porque estoy empecinado en algo que viene de una parte de mi ego que no puedo ver con claridad. Ayúdame a ver con claridad. Mándame la gente que me pueda decir las palabras exactas. Mándame la situación en donde pueda yo enfrentarme, como decimos, que me caiga el 20 y que de una vez por todas entienda por qué hay ciertas cosas que no puedo superar. Y esto es lo que debemos de pedir en el mes de Elul. Hashem, quiero estar cerca de ti, quiero estar en la felicidad absoluta, pero para ello yo sé que tengo que quitar de mi vasija aquellos aspectos que no permiten que tu luz esté depositada en su totalidad en mi vasija. Hay ese cochambre, esa suciedad que todavía no puedo remover porque quizá no sé ni siquiera por dónde empezar. Solo sé que hay cosas que me molestan, solo sé que hay cosas que me traen mucho dolor, solo sé que en mi vida, diría una persona, hay situaciones difíciles de fracaso, donde no hay felicidad. Ok, esas son manifestaciones simplemente de estos aspectos que están ahí muy infundidos, muy imbuidos, muy apegados en nuestro ser y de los cuales no nos damos cuenta. Y por ello debemos utilizar este mes de Elul para hacer esa petición sincera. Hay gente que, como le va bien, las cosas van razonablemente bien, siente que no tiene que hacer este ejercicio. No esperemos a que la vida nos dé una bofetada. Continuamente estemos atentos, escuchemos a los demás. Oye, ¿dónde ves que estoy todavía haciendo algo que no es correcto? Escuchar los mensajes de la vida y pedir y meditar en las letras justamente que nos da el Creador, la Resh, la Yud, para enfrentarnos nosotros mismos en forma constructiva, en forma amorosa con nosotros mismos. El planeta que rige, que tiene la Resh y que junto con Géminis está relacionado con este momento, es el planeta de Kohav, el planeta Mercurio. Kohav está compuesto de dos partículas, Kav-Vav y Kav-Bet. Kav-Vav suma 26, la Kav 20, la Vav 6. Sabemos todo aquello que alude a 26 es el Yud-Kei Vav-Kei. La fuerza de Dios, la fuerza del Creador en todo su esplendor, imbuida en nuestras vidas, en este mundo físico. Y Kav-Bet es 22, y todo lo que es 22 alude ¿a qué? A las 22 letras hebreas, a estas 22 fuerzas especiales que nos ayudan. Así que justamente Mercurio es la posibilidad de tener esta comunicación trascendente con las letras hebreas, hacer mucha meditación en este mes de la nave Koach, de los Ain Bet Shemot, de Resh y Yud, por ejemplo, y tenemos este portal abierto de la fuerza de las Kav Bet Otiyot, de las letras, para ayudarnos a hacer esta corrección, el poder enfrentarnos y darnos cuenta de aquello que tenemos que corregir. Y no hay nada más dulce, mis amigos, créanmelo, que corregir las cosas proactivamente, que enterarnos desde antes qué es lo que tenemos que corregir,
antes de que eso haga crisis y sea mediante una fuerza externa de la vida que nos damos cuenta de lo que tenemos que corregir. Entre más nos acercamos a este concepto de tzaddik, más proactivos nos volvemos. La idea de estar infundidos y seguir una vida espiritual no es nada más para ver si de repente ya podemos levitar o de repente se nos abren las capas que nos esconde la visión áurica y podemos ver los ángeles y podemos escuchar. Esto es maravilloso, sí. Se puede lograr, claro. Pero en realidad por donde debemos empezar es por darnos cuenta qué es lo que nos hace infelices. ¿Qué es lo que hace infeliz a nuestra alma? ¿Qué es lo que nos separa de la voluntad del Creador? Y esto es un trabajo que tenemos que hacer continuamente y venimos a repetir vida con vida. Kohav, Mercurio, nos da la fuerza para que a través de la meditación con las letras hebreas, Resh Yud, Anabe Koach, Ain Bet Shemot, nosotros podamos descubrir cosas que no veíamos antes. Descubrir los grandes porqués de nuestra vida. Cuando de repente, ¿saben? Llega ese momento del ¿les ha sucedido? Me di cuenta. ¿Sí? Nos cayó el 20. Esta es la posibilidad de Elul. Este es el gran premio de Elul. Y esto es la oferta que Hashem en su iluminada Torah nos da a partir de Parashat Shoftim. Cuando nosotros podemos utilizar estas puertas de conexión, que son nuestros 5 sentidos, para elevarnos. No para apegarnos, no para llenarnos de vicios, no para empobrecer nuestra alma, sino al contrario, para volar, para trascender, para ser más felices, para tener más dominio de nuestra vida. Porque de eso se trata, de saber que lo que queremos es control de nuestra vida a través, paradójicamente, de cederle el control al Creador. Cuando nosotros le cedemos el control al Creador, tenemos el máximo control de nuestra vida. Y esto es, preguntas y comentarios. Preguntas y comentarios. Lo que acabas de decir al final me resolvió lo que te iba a preguntar. ¿Ah, sí? Me complicaba mucho oír decir que la ayud es, bueno, que tiene uno que pensar qué es lo que no te deja ser feliz, ¿no? ¿Qué es lo que no te permite? Y por el otro lado, tienes que confrontar estas cosas que tienes que corregir. Entonces sentía yo una dualidad, o es hacer un recuento, una introspección, qué es lo que no me deja ser feliz, o tengo que corregir, pero vienen siendo lo mismo. Vienen siendo lo mismo. Y además hay un momento en que tienes el derecho de decir, Hashem, no sé, la verdad no sé cómo hacerle, y dejo en tus manos que me ilustres, que me digas, que me pongas la respuesta. Se vale. Pues, ¿sabemos todo? No, no lo sabemos. Lo que se espera de nosotros, Jane, es que hagamos el esfuerzo. Y a veces el esfuerzo es enfrentarnos a nuestra limitación y decir, no tengo una respuesta, Hashem. Ayúdame, no tengo una respuesta. Es que eso es lo que me preguntaba. ¿Cómo puedo yo corregir algo de lo que no sé que me Claro. me deja
claro. No sé. ¿Cómo puede uno corregir algo que no sabe? ¿Cómo puede corregir algo que... No puedo sentirme bien, pero no entiendo y no lo puedo corregir porque no lo entiendo. Claro, claro. Por ello, el aspecto de la nun, de la tzadik, es biná, es este entendimiento. La yud es jochma. Si entendemos la tzadik, es la combinación de jochma y biná. Haciendo las cosas muy sencillas, sin querer con esto ser totalmente comprensivo. Jochma es este insight inmediato, esta comprensión que no necesita de mucha elucubración, es este entendimiento que llega de momento, este flash de verdad que nos toca, ¿no? Nos ha pasado. En tanto que biná es esta elaboración que hacemos, es este ejercicio intelectual de cómo llegar a una y otra cosa. Los dos son necesarios. Se requiere de nuestro esfuerzo, de lehavin, de entender, de hacer el esfuerzo, de cambiar, de transformarnos. Pero también está el otro aspecto de Jochma, que no está en nuestro control, que es este mérito de tener este flash de entendimiento al que hay que hacerle caso, por cierto. Muchas veces viene en sueños, muchas veces viene por una palabra que escuchamos en una película, muchas veces viene por lo que dijo un amigo, que, esto. Y de repente se nos abre todo un panorama, ¿no? Son estas dos cosas. ¿Qué? ¿Jochma es intuición? Jochma tiene mucho que ver con intuición. Jochma es este insight inmediato, sin elaboración, en donde de repente sabemos que algo es verdad, punto. No es de que creemos que es verdad, sabemos que es verdad. Nos ha sucedido, ¿no? Hemos tenido el mérito de repente estar en situaciones en donde, wow, me llegó y sé que es verdad. Y es esta intuición inequívoca que es correcta y es verdadera. Biná es más una elaboración. En Biná entra más nuestra parte del intelecto. Por ello, lo que decías es cierto, son los dos aspectos. Hay cosas de las que me doy cuenta, soy terco, ¿no? Me empecido en ciertas cosas y no lo puedo corregir. Hashem, ayúdame a corregirlo. Soy enojón. ¿Sabes? Dice, el que se enoja con una expresión de enojo borra todo lo que ha logrado hasta ese momento, así se dice. Tan delicado es el enojo y así sucesivamente el miedo, caer en el miedo, abandonarse a la incertidumbre como si Hashem no estuviera en tu vida, Haz Shalom, ¿no? Son esas dos expresiones, el permitirte preguntar, conversar, darte un tiempo para pedirle a Hashem esto, ayúdame a entender cómo puedo hacerle frente a mi terquedad, o cómo puedo hacerle frente a mi miedo, cómo puedo hacerle frente a esta envidia que no me deja, ¿sí? Y por otro lado, es esta parte intuitiva, totalmente fuera del aspecto, digamos, cognitivo, intelectual, que te llega y que tienes que hacerle caso, ¿no? Pero si Biná ya es más elaborada, Sí. ¿no se puede meter más ahí mi juicio no La parte no luminosa, por supuesto, por supuesto. Y eso lo hace mi mente. Claro, por eso nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, que ambos son maravillosos y muy buenos, pero también el izquierdo representa la posibilidad de meter la parte no luminosa. Sí, es el riesgo. Entonces más puro, Jochma, claro, Jochma es, cuando te llega es muy puro, claro. No debes de dudar, no hay que dudar. Y muchas veces, ¿cuántas veces he oído decir a gente, ¿por qué no le hice caso a mi intuición? ¿Por qué no en ese momento tuve la verdad? No nos creemos, no. Es esa parte del ego, ¿verdad? En donde inclusive dudamos de nosotros mismos. ¿No es cierto? ¿Algún otro comentario? Sí. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Salomón, bienvenido. Un gusto de que estés aquí acompañándonos.
Hablando un poco del tzadik, dices que es una persona que viene como a trascendentalmente dar amor, ¿no? Y Sí. ver al prójimo. Ahora, Sí. ¿es una persona que corrigió en vida o es una persona que nace? No. Un tzadik es una persona que corrigió en vida. O sea, la corrección es lo que te lleva Correcto. Es el proceso lo que te hace grande. Ahora, ¿y siempre tiene que estar relacionado a la espiritualidad? O sea, porque hay Sí. es corrección en cuanto a la personalidad, ¿no? O los defectos que tiene uno implícitamente por ser humano. Claro. Ahora, esto siempre tiene que estar referenciado a ser más espiritual, porque yo veo muchos tzadiks que no tienen nada que ver con la religión. Claro. A ver, cuidado. Es que una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Espiritualidad. Sí. Correcto. El tzadik es que la espiritualidad siempre está relacionada con la conciencia de una fuerza superior. Una fuerza superior que no es dogmática, que no te castiga, que no te obliga, que no te dice ponte esto, haz lo otro. Eso es independiente. Es una fuerza absoluta, benévola, total y absolutamente bondadosa. El tzadik está absolutamente en apego, en devekut con eso. Entonces, no necesariamente tiene que seguir una serie de pasos y que a lo mejor no vemos, ¿verdad? Esa es otra cosa. No necesariamente hay este aspecto del dogmatismo. Hay tzadikim que vienen y que ya pues no necesitan hacer nada, ¿verdad? Por ejemplo, Moshe. ¿Por qué Moshe decimos que se hizo, o sea, Moshe Rabbeinu? Porque es nuestro maestro. Moshe empezó con todos los deseos impuros de un ser humano, aunque traía una carga de ADN espiritual muy grande. Moshe es una reencarnación de Abel, que era una parte muy luminosa, ¿verdad?, de alma, pero que le faltaba esta contundencia, ¿verdad?, pasar de la pasividad a la actividad, ¿verdad? Moshe es una reencarnación de Hebel, pero venía con una serie de situaciones muy humanas, ¿no? Y entonces por ello tuvo que vivir en el palacio del faraón con todos los aspectos deslumbrantes de la ilusión física y los placeres físicos. Pero justamente esta grandeza de Moshe fue que vivió esta pequeñez de conciencia y eso lo hacía entender a todo el pueblo y amarlo profundamente, y fue evolucionando hasta ser este ser maravilloso que nos dicen habló cara a cara con Hashem, el único que lo ha hecho. Quiere decir, es alguien que pasó de un ser humano con todos los deseos del ser humano y los fue subliminando, ¿verdad?, hasta que tocó las más altas esferas, ¿verdad? Moshe es la fuerza de Da'at, que es esta sefirá que está entre las causas y las supercausas, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, el tzadik es alguien que tiene que enfrentar su nun, su nefilá. Y es en el trascender, y es en el caminar hacia la perfección que se adquiere este aspecto de tzadik. Los que vienen totalmente corregidos son los ángeles. Porque ya se fueron creados en forma, claro, y fueron creados con toda la corrección y tienen una función y tienen poco o nada de libre albedrío, pero mientras tienes libre albedrío, tienes el riesgo de caer en el deseo de recibir para ti mismo. Y lo importante no es la evitación de esa experiencia, es la superación de esa experiencia. Es el camino que recorres arduamente y que finalmente por tu conciencia terminas dominando ese aspecto de ego. Eso es lo que lleva a la persona a ser un tzadik. ¿Algún otro pregunta, comentario? ¿No?
Solo algo lingüístico, que la palabra shoter o policía, que yo pensaba siempre que era una palabra del hebreo moderno, porque yo creo en el Sefer no hay muchos lugares, o tú corrígeme. ¿Dónde más dice? No. Y traen shotrim y shoter, nada más aquí creo. Mishtara, la policía, claro. Sí. El hebreo tiene esa cosa maravillosa, inclusive el hebreo moderno, de que toma para los términos más modernos, se refiere al hebreo clásico, ¿no? Sí, aquí está, ¿no? Un shoter, oye, también hoy, este hebreo milenario que está escrito aquí, se le llama de la misma forma al policía en la tierra de Israel, y el corporativo de ellos es Mishtara, que justamente envuelve estas palabras. Es como la palabra computadora. En hebreo, en Israel no dicen computer, dicen machshev, que viene de machshavá, de pensar, ¿sí? O saben cómo, una cosa que a mí me sorprende mucho en este sentido, ¿no? ¿Cómo se dice electricidad en hebreo? Hashmal. Hashmal. Es un término de hace 4000 años. ¿De dónde? De los profetas. El profeta dice que todo el lugar se llenó de hashmal, se llenó de este brillo, de esta intensidad lumínica y energética. En su visión profética, los profetas hablan de este aspecto de hashmal, por ejemplo. Entonces, desde luego, ¿por qué? Porque el hebreo está fundado en las Kavbet Otiyot. Y por ello, aún hoy, el hebreo rutinario, el hebreo cotidiano, tiene esta fuerza increíble. ¿Por qué? Porque está hecho de las 22 letras hebreas. Y así es. Así que bueno, pues con el deseo de que todos los que nos ven y nos escuchan tengan este enorme mérito de entender que estas puertas hacia el mundo exterior también son puertas que nos abren cuando son utilizadas con este sistema de shoftim y shotrim, en donde impones conciencia en todo lo que ves, en todo lo que escuchas, hacia adentro y hacia afuera. Y eso es lo que te permite elevar, y eso es lo que te permite llegar a este nivel en donde continuamente te estás observando. Y cuando te estás observando y te conoces profundamente, entras en un sentido de shalom, de paz. Y de eso se trata. Muchas gracias.